Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Un torneo navideño organizado en 2002 en Guadalajara con los equipos de veteranos del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Betis tuvo tal éxito que pocos años más tarde desembocó en la creación del Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Indoor. La organización corrió a cargo de la Asociación de Fútbol Indoor y los participantes iniciales en la temporada 2007-2008 fueron los equipos que habían ganado la Liga de Fútbol en al menos una ocasión, es decir, Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic, Valencia, Real Sociedad, Deportivo de La Coruña, Sevilla y Betis. Ese formato, con los 9 campeones y jugando solo en una ocasión contra cada uno de los rivales, 4 en casa y otros 4 a domicilio, se mantuvo durante las 3 primeras ediciones. Después el torneo se abrió a 20 participantes, los 20 que encabezaban en aquel momento la clasificación histórica de la liga. La última de las competiciones con el formato original, la de la campaña 2009-2010, registró la mejor participación de la Real, que en la primera edición había sido séptima, solo por delante de los 2 equipos sevillanos, y en la segunda subió hasta la 5ª posición, dejando también por detrás a Valencia y Atlético de Madrid. La reglamentación del torneo indicaba que los equipos debían estar compuestos por exjugadores del primer equipo mayores de 35 años, con 2 de entre 30 y 35 como excepción. Sin embargo, en el primer equipo con el que debutó la Real en el torneo, había algunos jugadores que no habían llegado a disputar partido alguno con el primer equipo, aunque sí hubieran jugado con el Sans. Se trata de los porteros Elola y Andonegui y los jugadores Campo y Caro. Irazoki, Zabala, Roteta e Irazusta habían llegado a debutar y jugar un puñado de partidos, por lo que los únicos realmente ilustres de este equipo eran Joaquín Uría, con 272 partidos en el primer equipo Churiurdin a sus espaldas, e Íñigo Idiáquez, con 253. El debut en aquella liga, el 12 de febrero de 2010, no fue demasiado afortunado y sí un tanto cruel. La Real, entrenada por Agustín Gajate, visitó a un Valencia en el que jugaban Roberto, Camarasa o Juan Sánchez, y llegó al descanso del partido con una ventaja de 4 goles, 5-9, 4 de ellos de Idiáquez. Pero el equipo Che reaccionó en la segunda mitad, llegó a empatar a 10 y ponerse con un gol de ventaja. A un minuto del final, Irazusta puso el empate a 12, pero ya con el tiempo casi cumplido, Sánchez marcó el gol del triunfo local, el 8º nada menos de su cuenta personal. Una semana más tarde, el escollo al que tuvo que hacer frente la Real era de los grandes, el Barcelona, aunque había 2 ventajas con respecto a la jornada inaugural. La primera, jugar en casa en el José Antonio Gasca y ante 1.600 espectadores, entre los que había jugadores del primer equipo como Griezmann, Xavi Prieto, De la Bella o Carlos Martínez. La segunda, la incorporación de 3 nombres de más renombre, el portero Iker Álvarez, Uyami y sobre todo, Víctor Alquim. El Barça era el vigente campeón del torneo, y en sus filas jugaban Bonano, Goicoechea o el recién retirado Ezquerra. Salvo el 1-2 que firmó Tomás a los 13 minutos, la Real siempre fue por delante en el marcador hasta bien entrada la segunda parte, cuando el conjunto blaugrana llegó a ponerse de nuevo por delante 9-10. Pero un parcial de 5-0 entre los minutos 53 a 59, 2 goles de Irazusta, otros 2 de Alquiza y otro más de Cuyami, sentenciaron una victoria a Churiurdin que finalmente fue de 15-11. El segundo partido de la Real como visitante se pareció en ciertos aspectos al primero. La Real, en su visita al Athletic en la Casilla, se marchó al descanso por delante, 4-5, remontando además el 2-0 inicial. El partido contó con el debut en el torneo vistiendo la camiseta Churiurdin de Luis Pérez, que hizo el 2-1, y fue todo muy igualado. De hecho, no se resolvió hasta los minutos finales y de manera dramática para la Real. Con 7-7 en el marcador, Imanol Echeverría, portero del Athletic, tuvo que dejar el partido por lesión, quedando 15 minutos para el final. Como no tenían suplente, se puso bajo palos un jugador de campo, Lambea, que casi fue un espectador al que la Real no probó siquiera. El Athletic, por medio de Larrazábal y Guerrero, sí marcó en 2 ocasiones, certificando así la victoria local por 9-7. El cuarto partido se jugó el 19 de marzo, también fuera de casa, contra el Deportivo de La Coruña, campeón de la primera edición del torneo. Allí jugaban el Duayen, a pesar de ser canterano Churiurdin, Donato, Manjarín, Nando o Fran. La Real, sin novedades, fue mejor que los gallegos, a pesar de que estos habían ganado sus 3 primeros partidos, pero falló ocasiones clamorosas que le impidieron llevarse un triunfo que por fútbol habría merecido. El marcador solo le sonrió en el 1-2, pero con el liderazgo de Fran, el Depor se puso en ventaja clara y la mantuvo hasta el marcador final, 8-6. Si el arranque de liga no había sido el mejor, el equipo Churiurdin, tras salir de vacío de A Coruña, ya no volvió a perder.
Y eso que costó lo suyo arrancar esa condición de invicto el 9 de abril ante un Betis que solo había perdido ante el Deportivo y que era el equipo que peleaba con los gallegos por el liderato de la clasificación. Con Stosic, León o Márquez, el Betis cogió ventaja pronto a pesar de que al descanso se llegó con un marcador de empate a 4. Calcando la primera mitad, el equipo andaluz cogió una ventaja de 3 goles, 7-10, que parecía definitiva a 4 minutos del final. Pero ahí la Real, en un ejercicio de casta, consiguió un muy trabajado empate. Marcaron Irazoki, Cuyami y para empatar el partido Idiáquez ya en el descuento, lo que provocó las protestas del banquillo bético por el alargue decretado por el colegiado, José María Benavente. El 15 de abril, la Real recibía al Sevilla, y aunque estaba anunciada la incorporación al equipo de Mejo Codro, el bosnio no llegó a jugar en ese partido. Aún así, el conjunto chirurdín logró una sufrida victoria por 9-8 ante los hispalenses. Codro, por cierto, no llegó a formar parte del equipo de veteranos en esta competición. El triunfo, en todo caso, acercaba a la Real a la Copa, que jugaban 6 equipos entre los que necesariamente estaría el Valencia como organizador del torneo independientemente de su posición en la liga, y la intención de los de Gajate era cerrar esa clasificación en el siguiente partido. Así, la Real volvía a jugar en casa en la penúltima jornada, ante el Real Madrid el 14 de mayo. Las bajas madridistas eran notables, lo más destacado de su equipo era la presencia de Jaro en la portería y Alfonso en el ataque. Y aún así, el equipo chirurdín no fue capaz de pasar del empate. En un partido con muchas alternativas, parecía que el 6-5 que convirtió Idiáquez a 3 minutos del final iba a dar los 3 puntos a la Real, pero una falta en los segundos finales decretada por Benavente Garasa, muy protestada por el público, permitió a Ballina marcar el empate a 6 final. En la última jornada la Real no tenía una papeleta fácil, puesto que viajaba a Madrid a enfrentarse con un Atlético que tenía solo un punto menos que el equipo chirurdín, y en el que jugaban Mejías, Julio Prieto o Moya. Fue un partido de muchas alternativas. La Real disfrutó de un primer 0-2, pero el Atlético se puso en ventaja con el 4-3. Al descanso, empate a 5. Y a un cuarto de hora del final, los colchoneros se ponían por delante, 8-7. Ahí, sin embargo, la Real firmó un parcial de 4-0 que fue lo que le dio la victoria, con un Idiáquez estelar, en este encuentro, como en casi todo el torneo, sumando 4 goles en su cuenta particular. El marcador final, 9-11, permitía a la Real terminar la liga en cuarta posición, su mejor resultado, y clasificarse para la Copa, de la que se quedaban fuera el Athletic, el Atlético y el Barcelona. Sin embargo, no tuvo suerte la Real en el sorteo de la competición del CAO, y tuvo que enfrentarse al campeón de liga, al Deportivo. Y el equipo de Gajate, que ya les había puesto contra las cuerdas en el partido liguero, estuvo a punto de protagonizar la gran sorpresa, una que no se vislumbraba en una primera mitad en la que los gallegos, comandados de nuevo por un Fran decisivo, llegaron a poner un contundente 9-4 en el minuto 20. La Real reaccionó y jugando al contraataque con la eficacia que se le había negado en partidos anteriores, consiguió empatar a 10, un parcial de 1-5, con un gol de Luis Pérez a 8 minutos del final. Irazusta puso en ventaja a la Real, Romero empató, y a 2 minutos del final, Caro hacía el 11-12 que parecía sellar la campanada. Para infortunio de los realistas, Fran consiguió empatar sin tiempo para nada más y mandó la eliminatoria a la prórroga. Ahí el Depor fue nuevamente superior y acabó sumando 2 goles, firmados por Repi y Romero, que servían para eliminar a la Real. El Depor, por cierto, acabó ganando también la Copa, firmando un doblete sensacional. La Real ya solo jugó una edición más de este torneo, que se disputó con un formato distinto, en 4 grupos. El equipo chirurdín fue segundo en el suyo por detrás del Athletic y a partir de ahí eliminatorias, con el Barcelona como verdugo realista en cuartos.